la esperanza de un mundo multipolar donde podamos vivir todos y todas. Así que si en algún momento ha habido una dictadura mediática en el mundo, es en este momento, la dictadura mediática de Occidente. Digo que estos son terroristas. En Venezuela la mafia está en el poder. Y además así paga. Mira cómo le ha pagado la FARC a Colombia. Y lo han dicho desde aquí, descaradamente desde Venezuela. Una operación moderna quirúrgica del siglo XXI para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro es lo que propuso María Corina Machado en una entrevista a un medio de comunicación, cuando se le preguntó si una intervención extranjera seguía siendo parte de la estrategia opositora. La dirigente del movimiento 20 Venezuela precisó que intervención no es invasión militar, sino que es algo mucho más complejo y sofisticado con apoyo de la comunidad internacional. Sus dichos han levantado una serie de críticas y de cuestionamientos. Expertos en seguridad y conflictos internacionales, consultados por un medio de comunicación, también coinciden en que tras 20 años de régimen chavista, Venezuela enfrenta una profunda crisis social, económica, política y de derechos humanos, con la oposición perseguida y las libertades restringidas. Pero las fórmulas del uso de la fuerza que algunos opositores escriben cada cierto tiempo es mucho menos sencilla, efectiva y legítima de lo que se cree. No van a ceder el poder. Hay que quitárselo a través de la conformación, insisto, de una coalición internacional liberadora cuyo núcleo está integrado por los países que más están siendo afectados por la tragedia venezolana: Colombia, Brasil, las Antillas Neerlandesas y Estados Unidos, y un país que está decidido a avanzar. No te preocupes, esto no va a ninguna parte. El régimen son criminales y al final su verdadera naturaleza se ha puesto en evidencia. Son aliados, socios de la FARC y los grupos criminales, y la única manera es avanzar por rutas que efectivamente ataquen las tres pilares, y con esto concluyo, que representan las bases del poder de Maduro hoy. Hasta ahora, las sanciones, ni la diplomacia, ni un plan de transición democrática propuesto por Estados Unidos para retirar así todas estas sanciones a cambio de que un gobierno de transición organice nuevas elecciones. En cambio, resuenan las palabras del expresidente Donald Trump, donde dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Señores, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más de la información. Su sistema de represión, su sistema de propaganda y su sistema de financiamiento criminal. Hay que socavarlos para llegar a ese punto donde finalmente entiendan que su única opción es aceptar los términos para su salida. No hay otra opción y los venezolanos no aceptaremos ninguna opción distinta a la que aceptamos. Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por la información que conduzca a la captura del líder chavista, quien es acusado de narcotráfico internacional. Maduro denunció que el expresidente Trump tendría un plan para asesinarlo con francotiradores entrenados en Colombia. ¿Cuán reales son los planes de intervención? Difícil predecirlo, más allá de los alardes del expresidente Trump y la estrategia del gobierno venezolano de demonizar al enemigo. Basado en una experiencia internacional, si hay un actor como Estados Unidos o una alianza de Estados Unidos que tenga la capacidad de hacerlo, la operación es factible, pero el régimen venezolano no es solo Maduro. Hay muchos más actores, habría indicado un analista internacional del Instituto de Investigaciones La Paz, Frankfurt, a un medio de comunicación. Después de tantos años como presidente, Nicolás Maduro no es un líder solitario, aislado, es un pequeño país. Los analistas prevén que una incursión armada en Venezuela sería una operación de gran magnitud y de larga duración, con una extensa fase de estabilización y reconstrucción post-conflicto, un desafío mucho mayor que las incursiones estadounidenses en Panamá o Granada en la década del año 1980. Con una superficie de más de 1.000 billones de kilómetros cuadrados, el doble de Irak, Venezuela tiene 33 millones de habitantes y es la quinta mayor fuerza militar de América Latina con 343.000 miembros según el ranking global Firepower. ¿Cuán leales son a Maduro? La gran mayoría de los militares se ha formado en el chavismo. El grueso del sostenimiento del régimen es que las Fuerzas Armadas no han decidido hacer algo diferente, dice la politóloga argentina Marcela Donado, secretaria ejecutiva de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. En un análisis publicado a un medio de comunicación, Frank Mora, quien fuera subsecretario adjunto de la Defensa para América Latina del presidente Barack Obama, habría señalado que hay dos formas en que Estados Unidos podría usar la fuerza en Venezuela: una campaña de bombardeos de precisión y una invasión a gran escala. Una invasión terrestre es larga, cara y compleja, la cual requeriría de al menos 150.000 soldados para tomar y asegurar instalaciones militares y de gobierno en un país pequeño como Panamá. Estados Unidos necesitó 27.000 soldados
y 300 aviones. La invasión tomó 42 días y las operaciones militares posteriores más de 4 años, detalla el experto del Centro para América Latina y el Caribe, Kimberly Creel. Un ataque de precisión parece una operación más efectiva, rápida y del siglo XXI, dirigida a destruir infraestructuras claves con apoyo de armas de precisión a distancia y drones, cercar a Nicolás Maduro y forzar su rendición, pero no siempre se obtienen resultados óptimos. En Libia, en el 2011, Gaddafi cayó tras 7 meses de ataques. Si el régimen venezolano resiste, igualmente podría ser necesaria una invasión en ambos casos. Habría que intervenir las Fuerzas Armadas, desarmar el masivo aparato de inteligencia y enfrentar grupos paramilitares y milicias de Cuba y Rusia, además de bandas criminales asociadas al narcotráfico. Los expertos prevén destrucción, muerte, millones de refugiados y una trabajosa reconstrucción dado al tamaño del país. Un asesinato selectivo con drones que maten a Nicolás Maduro y su gobierno es posible, pero estaríamos frente a crímenes internacionales. Tropas que llegan y lo toman prisionero es menos grave. Tropas que lleguen y lo tomen prisionero es menos grave, pero lo veo descabellado. El entramado social que está detrás del chavismo tampoco lo va a hacer y se detonaría una guerra civil, habrían dejado claro. El director del Centro de Estudios de Seguridad, CESEC, de la Universidad Santiago de Compostela, aclara que una acción concreta destinada a proteger nacionales o líderes opositores perseguidos tampoco resolverá la grave crisis de Venezuela. Hay un acuerdo en que regresar al país sudamericano es la parte más fácil. Intervención quirúrgica. Fernández también descarta, hay acuerdo en que ingresar al país sudamericano es la parte más fácil. Intervención quirúrgica, Fernández también lo descarta. Hay intervenciones quirúrgicas como fue matar a Bin Laden, pero perseguir a un terrorista o criminal de guerra no puede servir de ejemplo usando mecanismos antidemocráticos que cambiar un régimen para hacer una transición hacia una mejor democracia. Analistas siguen corroborando que sugieren que es posible hacer un golpe en forma quirúrgica, pero la acción no ocurriría en un lugar apartado como es en el caso de Bin Laden, en una ciudad, en Caracas, y hay que decirlo muy francamente, eso significa sangre. Algunos analistas consideran que es irresponsable creer que con capturar o matar a Nicolás Maduro, el conflicto terminará. Hay sectores en Venezuela que están con el gobierno y podría darse una cacería de brujas y un estallido. El chavismo no es un régimen formal fantasma, sino que tiene una sede social amplia de millones de personas que no van a cambiar fácilmente de posición política. El escenario es además complejo. En medio de la pandemia, con la oposición dividida, sin consenso regional e internacional, el presidente estadounidense se encontraría en un incierto panorama. Además, es un país con altas cifras de homicidios. Una intervención militar es agregar combustible a una situación que ya es explosiva. La operación Gedeon, liderada por el exmilitar estadounidense Jackson Woodrow, terminó con 2 muertos y decenas de detenidos, entre ellos 2 norteamericanos, cuando fueron interceptados los 2 botes en que intentaban desembarcar en Macuto. Quienes contactaron a Woodrow para explorar posibles escenarios que forzarán la salida de Nicolás Maduro, aseguran que habían cortado todo vínculo y el combatiente había actuado por su cuenta. El presidente estadounidense en ese tiempo negó estar detrás de la maniobra, sobre la que hay versiones contradictorias. La oposición denuncia que el grupo fue infiltrado por el gobierno y este es un intento de golpe. Estas son las noticias de Venezuela, señores. Continuamos con más información. Y continuando con más noticias del momento, el dictador venezolano Nicolás Maduro se reunió en Turquía con Recep Tayyip Erdogan. El sudamericano llegó a Ankara en un vuelo desde Caracas poco antes de la medianoche. Tras el encuentro con el mandatario turco, tiene agendado a firmar acuerdos bilaterales y participar de una cena oficial. El dictador venezolano Nicolás Maduro presentó este miércoles durante una visita a Ankara a su país como puerta de entrada para inversiones y turismo procedentes de Turquía. Es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela, para que lleguen en el turismo, en la minería, en la industria, en la logística, en la banca, en petróleo, en gas, en oro, en carbón, habría asegurado el mandatario tras una reunión con su homólogo turco, el islámico Recep Tayyip Erdogan. Maduro agregó que los inversores turcos disfrutarán en su país de todas las garantías para un proceso de expansión en la relación entre ambos países. El dictador venezolano hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con Erdogan tras una entrevista privada y una ceremonia de firma de 3 acuerdos referidos a la agricultura, el turismo y las relaciones financieras. Poco antes de su encuentro con Erdogan, Nicolás Maduro había trasladado el mismo mensaje en una entrevista a un medio de comunicación. Les puedo decir que Venezuela es la mejor garantía que pueden tener los empresarios de Turquía para hacer
sus inversiones en América Latina y el Caribe, había señalado Nicolás Maduro. Venezuela puede ser el puerto de llegada de todos los productos de gran industria y gran producción de Turquía a América Latina y el Caribe. Damos todas las garantías legales a los inversionistas turcos para que presenten su trabajo, había recalcado una vez más Nicolás Maduro. En la comparecencia pública de hoy, Erdogan subrayó que el volumen de comercio bilateral turco-venezolano, que en el 2019 estaba en apenas unos 150 millones de dólares, superó el año pasado los 850 millones, por lo que el mandatario vaticinó que el año en curso llegará a los 1.000 millones de dólares.